¿Qué tal? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es que una sola y potente señal de radio se puede repartir entre varias antenas sin que se pierda calidad o eficiencia? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese tema y explorar el fascinante mundo de los divisores de potencia para FM. A ver, fíjense en esto. Este aparatito, un arnés de fase, es capaz de manejar 800 vatios y dividirlos con una precisión casi perfecta. Y no es magia, ¿eh? Es pura ingeniería de radiofrecuencia. Pero, ¿cuál es el secreto que se esconde detrás de esos cables y esa caja metálica? Pues vamos a descubrirlo. Bueno, aquí empieza el verdadero reto. No se pueden conectar varias antenas en paralelo y ya, como si fueran focos. Si hacemos eso, se crea un desajuste de impedancia terrible que hace que la potencia se refleje de vuelta al transmisor, y eso, créame, puede causar un daño serio. La clave de todo es mantener una impedancia perfecta de 50 ohmios en todo momento. Y claro, la cosa se va complicando. Pasar de 2 a 4 antenas no es solo duplicar el problema. Requiere un sistema de distribución mucho más elaborado, donde cada división tiene que ser perfecta para que la potencia y la fase de la señal lleguen sincronizadas a cada una de las antenas. Y para resolver este lío, tenemos dos grandes competidores en el mundo de la FM. Por un lado, el divisor Wilkinson y por el otro, el arnés de fase coaxial. Ojo, no es que uno sea mejor que el otro, son más bien herramientas distintas para un mismo trabajo, y cada una tiene su propia filosofía. Miren, si tuviéramos que resumir la diferencia en una sola idea, sería esta. El divisor Wilkinson brilla por su capacidad de aislamiento. Esto significa que lo que le pasa a una antena no afecta a las demás. El arnés de fase, en cambio, es la definición de simplicidad y robustez. Está diseñado para manejar una potencia brutal con una construcción muy sencilla. Ok, ahora vamos a los detalles, que es donde se pone bueno. El Wilkinson, como vemos, ofrece un aislamiento excelente y una adaptación de impedancia muy buena, pero tiene algo de pérdidas y su banda es más estrecha. El arnés de fase, por su parte, aguanta muchísima potencia, pero no aísla las salidas entre sí. Y el divisor en T resistivo, bueno, es simple, pero sus pérdidas son tan altas que para transmisores, mejor ni pensarlo. El secreto del Wilkinson, su magia por así decirlo, está en cómo está hecho por dentro. Usa unas líneas de transmisiones que tienen una longitud eléctrica muy específica, un cuarto de onda, y una resistencia de 100 ohmios que conecta las salidas. Es esta resistencia la que se encarga de absorber cualquier desequilibrio o reflejo, protegiendo así a las otras antenas. Es, digamos, la solución elegante. Y luego está el arnés de fase. Pura fuerza bruta. Su efectividad no viene de componentes complicados, sino de la precisión absoluta en la longitud de sus cables. Lo normal es que use 2 tramos de cable de 75 ohmios para transformar y adaptar la impedancia, lo que le permite manejar kilowatts de potencia sin despeinarse. Ok, entonces, si todo depende de la longitud del cable, ¿cómo sabemos exactamente cuánto cortar? Bueno, aquí es donde la física de las ondas de radio se pone práctica. No se trata de adivinar, para nada. Se trata de aplicar una fórmula muy precisa que toma en cuenta la frecuencia y, muy importante, el tipo de cable que estamos usando. Pero, un momento, antes de sacar la calculadora hay que entender un concepto clave, el factor de velocidad o VF. Piensen en esto, la señal de radio no viaja por un cable a la velocidad de la luz, como en el vacío. El material del cable la frena un poquito. El factor de velocidad, que es un número como 0.83 o 0.66, nos dice exactamente cuánto. Es el número que ajusta la teoría a la realidad. Y el cálculo, en realidad, es bastante directo. Son solo 3 pasos. Primero, se calcula la longitud de onda ideal en el aire. Segundo, se decide qué fracción de esa onda se necesita, que casi siempre es media onda. Y tercero, y este es el paso más importante de todos, se multiplica esa longitud por el factor de velocidad del cable específico que vamos a usar. ¿Y listo? Vamos a ponerle números con un ejemplo real. Digamos que trabajamos en 93.7 MHz. La longitud de onda completa en el aire es de 320 metros. Como necesitamos la mitad, eso nos da 1.60 metros. Ahora, si usamos un cable LMR400 que tiene un factor de velocidad de 0.83, multiplicamos 1.60 por 0.83 y eso nos da la longitud física exacta que tenemos que cortar. Ahí está, 1.33 metros. Y créanme, cuando digo exacto, es exacto. Ni un centímetro más, ni uno menos. En el mundo de la radiofrecuencia, esta precisión no es una recomendación, es un requisito. Es lo que hace que todo funcione como debe ser. Muy bien,
Ya pasamos la teoría, ya hicimos los cálculos, ahora a lo que vinimos. ¿Cómo se construye esto? Manos a la obra. Vamos a ver qué materiales se necesitan y cuáles son las mejores prácticas para que nuestro divisor sea robusto y confiable. La elección del cable, por supuesto, es importantísima. Aquí tenemos algunas opciones. Para manejar mucha potencia y en tramos largos, un cable como el Heliax de media pulgada es lo mejor, tiene muy poca pérdida. Para los latiguillos, los cables más cortos que van dentro del divisor, el LMR400 o el RG213 son excelentes opciones, un buen balance entre costo y rendimiento. Y ojo con los detalles de la construcción, porque aquí es donde un proyecto triunfa o fracasa. Primero, todo el circuito debe ir dentro de una caja metálica, sí o sí, para el blindaje. Segundo, los conectores tienen que ser de buena calidad, como los tipo N o los super robustos 716 DIN si se maneja más de 1 kilowatt. Y lo más importante de todo, la simetría y la precisión en cada corte y cada soldadura son vitales. Hay una frase que lo resume todo a la perfección, y es esta: la simetría no es para que se vea bonito, es una necesidad eléctrica. Cualquier pequeña diferencia va a crear un desequilibrio, y eso que genera, lo que llamamos relación de onda estacionaria, o ROE, que no es otra cosa que potencia reflejada, potencia perdida. Y cuando por fin está todo armado, ¿ya terminamos? No, falta el paso más importante, la prueba. Un analizador de antenas, o mejor, uno de redes vectoriales, es la herramienta indispensable. Con él medimos la relación de onda estacionaria. El objetivo es conseguir un valor por debajo de 1.2 a 1. Eso nos dice que hicimos un buen trabajo. Uf, vimos un montón de cosas, desde la física de ondas hasta cómo soldar un conector. Vamos a resumir todo para que queden bien claros los puntos más importantes de esta explicación. A ver, para que quede grabado, se elige Wilkinson cuando se necesita aislar las antenas entre sí. Se opta por un arnés de fase para cuando hay que manejar mucha potencia de forma simple. La clave de todo es el cálculo con el factor de velocidad. La precisión en los cortes, como dijimos, no se negocia. Y por último, nunca se confía. Siempre se verifica el resultado final con un analizador. Entonces, con la potencia ya perfectamente dividida, la señal llega impecable a cada antena. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Es suficiente con eso? Porque tener la potencia bien distribuida es solo una parte de la ecuación. El siguiente paso es asegurarse de que todo ese sistema de antenas esté sintonizado y posicionado para proyectar toda esa energía justo hacia donde debe llegar. Pero bueno, esa ya es otra historia. Gracias por la atención.